para lo que tenga que ver con la parte general de los contratos respecto al incumplimiento de los contratos. A veces el incumplimiento de los contratos se da por causas que no tienen que ver con una imputabilidad directa a las personas que son en este caso los acreedores y los deudores, y se dan estos casos de casos fortuitos, fuerza mayor, etcétera. Entonces, cuando el incumplimiento es inimputable, ¿qué significa? ¿Qué les parece? Que no se puede hacer cumplir. ¿Cuál es la consecuencia de que el No se incumplimiento puede sea hacer inimputable? responsable a la persona, al deudor. Desaparece la exigibilidad, ¿no? De responsabilidad en estos casos. Entonces hay que aprenderlos bien, ver cuáles son. Caso fortuito, fuerza mayor, no se ha podido prever o previsto no se ha podido evitar, ¿no? No entrego la obra porque, no sé, me atacaron los ovnis, bueno, no algo tan extremo, pero digo, algún caso hecho de la naturaleza, ¿no? Una inundación, un terremoto, no sé. Imposibilidad de pago y el tema de la teoría de la imprevisión están un poco relacionados, pero en este caso la teoría de la imprevisión en el país donde vivimos, ¿no? Donde es tan inestable lo económico y a veces una prestación se torna excesivamente onerosa. Yo puedo plantearlo eso en una sede judicial y en el caso de un contrato se resuelve el contrato y no tengo que responder, pero habría que ver, probarlo en el caso concreto, etcétera. Sepan cuáles son los casos de incumplimiento inimputable y que existen, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Sabrina, ¿ahí habías terminado? Sí, yo terminaba con esta slide y ya le tocaba a mi compañero la última. Bueno, Martín. Bien, hasta ahora, bueno, hemos hablado de qué es una obligación, cuál es su clasificación, qué es lo que pasa cuando se incumple y para finalizar la presentación vamos a ver los métodos de extinción de estas obligaciones. La primera y principal sería el pago, que sería la forma normal de extinción de las obligaciones. El objetivo de esto es eh, romper el vínculo jurídico que existe entre acreedor y deudor, eliminando el derecho de crédito del acreedor y eliminando también la deuda que recae sobre el deudor. Después tenemos la novación. La novación no es más que el cambio, el reemplazo o sustitución de una obligación por otra, dejando a la obligación original sin efecto. La novación tiene dos clasificaciones. Puede ser objetiva, cuando no cambian los sujetos, es decir, no cambia el acreedor ni el deudor, pero sí cambia el objeto de la obligación. En cambio, vamos a denominar subjetiva cuando lo que cambia son, digamos, los sujetos, el acreedor o el deudor, pero el objeto se mantiene invariable. Después tenemos la transacción, que es un tipo de contrato que se da para evitar situaciones dudosas o que pueden generar posibles litigios. En este caso, ambas partes se negocian una nueva obligación que ha de ser pagada, que ha de ser cumplida. No en todos los casos se puede realizar este contrato, esta transacción, ya que hay ciertas excepciones, por ejemplo, en derechos que puedan afectar el orden público. Luego tenemos la compensación, que es cuando ambos sujetos son acreedores y deudores a la vez uno del otro. Un ejemplo muy básico es, existe un sujeto A que le debe 100 pesos a un sujeto B, pero a su vez este sujeto B le debe 80 pesos al sujeto A. Entonces, se compensan ambas obligaciones teniendo que hacer que el sujeto A le pague al sujeto B 20 pesos en total. Después tenemos por confusión. La confusión se da cuando existe en una misma persona la calidad de acreedor y deudor sobre un mismo patrimonio. Vamos a dar un ejemplo
capaz no muy feliz, pero que se puede dar en la realidad. Supongamos que yo tengo una deuda con mi papá de pagarle un cierto monto de dinero en un determinado plazo. Durante ese plazo, mi papá fallece y yo, como podría ser hijo único y heredero universal, a su vez recibo de él, de esa herencia, el derecho de crédito que tiene contra mí. En ese caso, yo me convierto tanto en deudor como acreedor, dándose la confusión. Luego tenemos el método de renuncia. La renuncia se da cuando el acreedor abandona el derecho de crédito que tiene y puede realizarlo de forma gratuita u onerosa. Onerosa quiere decir que, digamos, esa renuncia tiene cierto precio. También dentro de la renuncia existe lo que se llama remisión de la deuda, que se va a considerar remitir una deuda cuando el acreedor voluntariamente le dé al deudor los documentos originales donde se valide la deuda. Tenemos, antes de terminar, la imposibilidad de pago, que fue lo que habló Sabrina antes, que se da cuando por cuestiones ajenas al deudor no se puede realizar la prestación. Y por último, tenemos lo que se denomina dación en pago, que es cuando el acreedor voluntariamente acepta recibir una prestación distinta a la acordada. Y bueno, ya con esta última diapositiva cerraríamos lo que sería obligaciones. ¿Hasta acá hay alguna duda de lo que estuvo hablando Martín, chicos? Perdón, dación en pago es como un canje. Repetí de Es, vuelta la definición, Martín. sí, dación en pago sería que el acreedor voluntariamente, o sea, acepta que el deudor le entregue, vamos a suponer, si estamos hablando de dinero, que hayan adecuado un cierto monto de dinero, acepta voluntariamente el acreedor otro monto de dinero. ¿Se entiende? No es respecto del acordado, sino que acepta otro monto. Digamos que es una regonización, O sea, no es renegociación, que, perdón. no es que nace otra obligación. Es la misma obligación, lo que sucede es una especie de ese perdón que le está haciendo, ¿sí? No está devolviendo todo el importe, está devolviendo tal vez una parte de ese importe. Sí, cambia la prestación ahí, o sea, se cumple igual, pero con una dación en pago que sería como diferente a lo que está obligado el deudor en su inicio de la obligación. Es ¿Puedo un eso. ejemplo? Yo creo que la diferencia entre dación y transacción está principalmente en que transacción, por ejemplo, vos vas al banco y tenés un préstamo. Yo tengo un préstamo, pero el préstamo que tengo lo tengo con una tasa de ¿cómo se llama? Interés tradicional. Y resulta que ahora con el tema de que cambia la economía me conviene más una tasa de interés en dólares. Entonces agarro y saco un nuevo préstamo y le cambio pago el préstamo anterior con el préstamo nuevo y termino teniendo un nuevo contrato para la misma deuda. Y en el caso de la dación, por ejemplo, yo soy un deudor moroso que no junto nunca la plata y el acreedor me dice, bueno, vamos así, yo ya estoy cansado de perseguirte por todos lados. Si me juntás tanta plata y me la pagás ahora, te perdono la deuda. Y en ese caso sería una dación de Podría pago. ser. Claro, siempre están vinculadas, la obligación siempre está vinculada, ¿sí? Una consulta de uno de los ítems. La remisión de la deuda es que solo una persona renuncie al pago, digamos. Se La- podría confundir ahí la remisión de la deuda con renuncia, pero en realidad es una especie de la renuncia, ¿no? Pero se Ok. aplica especialmente a los documentos. Todavía no lo vimos esto cuando veamos contratos del derecho comercial o contratos comerciales. Hay un capítulo, una parte ahí en la bibliografía que habla de títulos de crédito.
Y los títulos de crédito, papeles de comercio que vamos a estudiar bien, que los que tenemos que estudiar son el cheque y el pagaré. Por ejemplo, no sé, en una obligación me firma un pagaré a alguien que me debe una suma de dinero y exclusivamente cuando yo hago la renuncia a que me pague por X motivo, la remisión ahí de la deuda es que, por ejemplo, rompo el pagaré. Entonces no existe más el documento que exige, que tendría como prueba para exigir la deuda, ¿se entiende? Ah, ok. O sea, es hacer desaparecer el documento que exigía la deuda, Sí. o no sea. O lo entrego, dejo de tenerlo en mi poder, lo rompo, digo, Claro. como para que sea más explícito el ejemplo. Ok, Entonces ya no ok. hay exigibilidad ahí. Genial, ahí lo entendí. Igual lo Bueno, vamos a muy ver, bien. lo volvemos a ver, pues, ¿sí? Cuando veamos títulos circulatorios. ¿Vieron que yo les dije que era mucha teoría para estudiarla el día antes del parcial? Y se va a ir complejizando porque vamos a ir viendo un montón de otras unidades y otros capítulos con más cuestiones específicas. Entonces, por ahí lo ideal, como situación ideal, es ir leyendo, tomando como ir estudiando las diferentes instituciones que vamos viendo, que están concatenadas, relacionadas, etc. Bueno, muy bien el equipo. Esta es una unidad base para todo lo que va a venir, sobre todo de contratos. Tiene algunas complejizaciones técnicas, pero nada que con la lectura no se pueda suplir. Tiene el aula virtual, los videos grabados también. Usen todas las herramientas que tienen ahí adentro. Bueno, respecto voy a decir algunas cosas de organización administrativa. Tenemos 69 alumnos en el SIUM y hay anotados solamente 68 en los equipos. Es positivos. Cavallo no vino, ¿no? Que es el chico que no pudo exponer ese día, que ya no me acuerdo con el número de equipo. Sí, le dijimos que te hable, pero no sé si te habló. No nos habló. Bueno, en todo caso nos comunicamos nosotros con él para sumarlo al equipo que quedó ahí con 2 integrantes nada más, que va a quedar con concursos y quiebras. Y si hablan con él, le dicen. Hay alguien que todavía no tengo identificado quién es, que no se unió al equipo. La idea es que puedan respetar, en la medida de lo posible, la conformación de los grupos para hacer el trabajo que vamos a presentar ahora, que es el trabajo que tienen que entregar y después defender, y que es la instancia previa evaluativa para poder acceder a la instancia del parcial integrador presencial que vamos a tener al fin del curso. Comparto la pantalla, Gabriel, Dale, y vamos explicando. dale. A ver ahí. ¿Se ve? Ahora sí. Sí, Bien. Pero espera que el punto 3 estamos viendo. Sí. Yo no Me encontré fui en muy el aula, no encontré en el aula virtual esto. No sé ¿No si. lo encontraste? A ver, ahí lo. Creo que no está, ¿no? Bueno, ahora quizás quedó como que no está visible para los alumnos. Ahora lo corregimos, pero igual ahora mírenlo y vamos a ir viendo las consignas. Están detalladas con números todo lo que tienen que hacer, ¿no? La actividad es grupal en el trabajo investigativo, pero se tiene que subir de manera individual, y la defensa, en la evaluación de la defensa, vamos a tener en cuenta también la participación individual. Eligen en la consigna número 1 de estos temas que aparecen acá. Consulta Hacen rápida, una breve si sé introducción si y anotar lo o no. relacionan. ¿Cómo? Esto lo sube al campus. En el Perdón. aula Quiero virtual. saber si tengo que anotar, todo lo que va a mostrar o lo sube en el No. aula virtual. No, Ah, listo. debería estar en el aula virtual. Ahora vamos a chequear que esté visible.
quizás lo subimos y no llegamos a ponerlo visible. Van a hacer una introducción al tema, está todo ahí. Relacionarlo con alguno de los ejes de la materia, de todos los temas que vimos hasta el momento de la entrega, que va a ser el 3 de mayo. Y además van a seleccionar noticias de la actualidad, del medio que quieran, justificando la elección de la noticia y vinculándola a estos temas. Noticias nacionales, porque vamos a estar viendo contenido legislativo nacional. Después, ese es el punto 1. Una consulta, profesor, perdón que no te escuché antes. Nosotros elegimos de los ítems los primeros el que queramos para Sí. explicarlo, ¿no? Ah, listo. Sí. Después, hacen algo parecido, pero lo relacionan ahora sí con estos ítems. No es que eligen los ítems, sino que van a elegir las noticias, ahí está la fecha desde cuándo, y lo van a ir relacionando con los que aparecen acá. ¿De qué manera? Hacen una síntesis de la noticia. Acá, a ver, Gabriel, ayúdame, porque nos quedaron 4 ítems, dice, pero en realidad hay 3. Sí, porque pueden repetir uno. Ah, bien. A elección, Bueno, o sea, tiene que haber uno de cada uno y el que ustedes elijan, de ese pueden repetirlo. claro, porque tienen que relacionar 4 con 4 noticias. Hacen Claro. una síntesis de la noticia y fundamentan jurídicamente cómo se relaciona, supongamos, con derechos y garantías constitucionales, que ya lo vimos en las primeras unidades. Acá tienen detalle de cómo deben ser las noticias, etcétera. Y después, el tercer punto es hacer lo mismo, o sea, el mismo trabajo, pero con 8 noticias y con todo el capítulo de persona. Con lo que ustedes quieran de la temática de persona, que es el capítulo que ya vimos. Acá aparecen algunas cuestiones que se van a tener en cuenta al momento de la evaluación del trabajo, la fecha y nada más. Acá lo que tienen que tener en presente son el periodo que tienen que buscar las noticias. Fíjense que hablan del 1 de enero del 2024 en adelante, ¿sí? Tienen que tener en cuenta la fecha en la fecha hasta que se puede subir al trabajo. Es decir, después de esa fecha, fíjense que a lo último se 3 de establece mayo. el día 3 de mayo, el horario, hasta esa hora pueden subir el trabajo. No es que lo tienen que subir a esa hora, hasta esa hora. No lo Claro, dejen ya para está lo habilitado último, para subirlo igual. claro, no lo dejen para lo último porque si hay algún problema que por algún motivo alguno de ustedes no puede subir el trabajo, no es que lo aceptamos por mail porque en realidad tiene que estar subido en el aula virtual porque la puntuación se aprueba o desaprueba, pero se coloca directamente en el aula virtual. Entonces, trabajo que no esté subido, por más que sea un integrante del grupo, no se puede evaluar por ese motivo. Entonces, tengan presente, el trabajo es grupal, Y pero suben cuando individual. lo suben individual, O sea, efectivamente. somos 6 en el equipo, los 6 subimos el trabajo, porque la aprobación va a estar en el aula virtual. ¿Se entiende esto, chicos? Una consulta, pero es el mismo archivo que subimos los 6. Sí. Sí, Ah, y después hay que defenderlo individualmente. sí. ¿Así? Sí. Ok. Una consulta. Consulta. No, primero yo. ¿Se sabe en qué sede va a ser la defensa oral? Todavía no sabemos porque las redelías, como nuestro curso es virtual y no tiene una sede asignada, nos van asignando en cerca de la fecha. O sea, puede ser en campus o en Medrano. Ok, ok. No va a ser más que en esas dos. Claro, no hay otras. Ahí dejo de compartir porque quiero ver, ¿Y cuál era la otra lo del consulta, aula chicos? virtual, a ver Mi consulta era que a qué en el doc que de conocimiento, ay, industria del conocimiento creo que decía, ¿a qué se refiere? ahí voy.
Claro, guardar cambio. No estaba visible para ustedes. A ver si lo puedo editar ahí. Mm. Espérenme un segundo. Ahí va. Listo. Perdón. Ahí ya Podés aparece. poner Ahora las estoy consignas. contigo. ¿Quién preguntaba? Yo estaba preguntando, creo que es el último punto, industria del conocimiento, de los temas a elegir. Ujú. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Universidades o a qué apunta? Mirá, el tema es libre. Podés entrar universidades, personas jurídicas. Sí, fíjate las temáticas que fuimos viendo nosotros. ¿Me entendés? Entonces, de acuerdo a cómo vos lo quieras relacionar o cómo quieras encarar el tema, te abocás diríamos, al punto este de industria del conocimiento. Sí, pero Perfecto. es amplio el espectro, ¿me Y entendés? por ahí Entonces, cuando lleguen no van a tener, no vamos a haber visto todos los temas cuando lleguen a la entrega. Por ahí quizás derechos intelectuales, no me acuerdo ahora, pero no, que podrían haberlo enlazado ahí también, quizás no lo vimos hasta ese no, momento. pero, por ejemplo, criptomonedas. Depende la orientación que ustedes le quieran dar, porque fíjense que ustedes tienen que hacer la síntesis. Entonces, sobre la temática que ustedes elijan, ahí es donde van a ir virando el trabajo. ¿Qué orientación, qué descripción le quieren dar? Porque una cosa es que ustedes vayan, elijan la noticia, ¿sí? Hagan ese resumen, ¿sí? Y después le van poniendo su impronta. Recuerden que el trabajo se hace en forma grupal, pero la realidad es que se va a defender en función a lo que ustedes fueron escribiendo. Esto no va a tener ninguna otra ciencia, diríamos. Es más, el día de la defensa pueden tener los apuntes en la mano, no hay ningún problema. El tema es, en función de lo que ustedes cómo hayan preparado el trabajo, de ahí van a ir surgiendo las preguntas. Lo que sucede es que tienen que tener los temas leídos para poder, por ejemplo, las consignas que hablan del capítulo cuarto, como, o sea, cuando hablamos de persona, o las consignas que hablan de derechos y garantías, la consigna que habla de hechos y actos jurídicos. Entonces, son temas que tienen que tener leídos para poder buscar la noticia, hacer la síntesis, poner su impronta, porque de ahí van a surgir las preguntas. Tengan presente esto. Consulta. Sí. ¿Habrá instancias de revisión, por ejemplo, de alguna forma que se pueda consultar si vamos por buen camino o en caso de que se haya una primer presentación y que no se haya sido bien encarado, que se vuelva a corregir o algo de eso? Mirá, No, en realidad no, porque las consignas son muy claras. O sea, salvo que tengan una duda puntual, que habilitamos el mail para consultar, es un trabajo bastante sencillo, no es eh, corto. Por ahí está el tema. Es un trabajo que hay que hacerlo con tiempo, pero no es digamos, no tienen que presentar una tesis, ni una monografía, ni nada por el estilo que tenga que ver con esto. ¿Se entiende? Por eso también la habilitación de los días, de tantos días para poder hacerlo y entregarlo. fíjense que es importante poder leer las consignas, porque hablábamos, o sea, en cada uno de los puntos hablamos de síntesis. Síntesis de esto, síntesis de lo otro, o sea, no tienen que escribir hojas y hojas, no necesitamos trabajos extensos, todo lo contrario. Ustedes, pudiendo manejar el poder de síntesis, seguramente van a poder reflejar mucho con respecto al conocimiento. Cuando hablamos de 8 noticias, fíjense, si van a desarrollar de forma completa esas 8 noticias, y no les va a alcanzar el tiempo. Por eso tienen que aplicar la síntesis. Son temáticas, son enunciados lo que estamos poniendo. En Derechos este y garantías, estadio, formación de leyes, en hechos y este actos jurídicos. estadio de la formación, yo creo que las consignas son bastante sencillas, o sea, de poder realizar. Deberían poder realizarlas tranquilamente. Cuando habla de fundamentar,
eso implica lectura, esa lectura previa para encontrar la noticia, fundamenten y no mucho más. No somos rebuscados con Betiana para encontrar a ver dónde está el error, no, todo lo contrario. Y la fundamentación jurídica lo dice ahí, es con el material de la cursada, no es repetir y transcribir todo el libro. Es la actividad cognitiva en definitiva que se va a evaluar, es la vinculación, cómo ustedes redactan la vinculación con ese tema. ¿Se entiende? Es decir, el por qué se relaciona, no es transcribir toda la teoría. Bueno, dejo de compartir así los veo a todos. ¿Alguna duda más? Les arruinamos el viernes. ¿Le puedo hacer la consulta esa que le Sí, quería hacer claro. antes? Tiene que ver con el tema de, por ejemplo, en un contrato de alquiler. Eh, Cuando se toma un alquiler con Vos estás, determinadas... perdóname Nicolás, ¿estás preparando contratos o estás leyendo y te surgió esta duda? No, me surgió la duda en el momento que estábamos hablando de las obligaciones. Ah, bien, La dale. cuestión es la siguiente, supongamos que tenés ¿cómo se llama? Un reglamento de propiedad horizontal en el momento del alquiler. Y el alquiler alquilaba un lugar con, no sé, con Zoom o lo que sea. Y surge un cambio en el contrato de propiedad horizontal que dice, por ejemplo, que cambia la relación entre los inquilinos y los propietarios, que dice que los propietarios ahora tienen más acceso al Zoom que los inquilinos, o algo así. ¿Eso es Oh, posible? ¿Puede pasar? te fuiste re finito al ejemplo. Bueno, a ver, pueden pasar muchas cosas, porque la vida es dinámica y las cuestiones y las relaciones van cambiando. Hay un principio general del derecho que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si tenemos un contrato de alquiler previo a una modificación del reglamento de copropiedad en donde está la cosa física inmueble que se está alquilando, ahí habría que ver si se podría ajustar, hacer una adenda y demás al contrato para aclarar estas cuestiones. Siempre, igual nosotros siendo deudores o acreedores, y esto para la vida, de ahora en más, en cualquier contrato que celebren, están las negociaciones y los pactos que las partes van renovando y van haciendo. Entonces, mientras no haya controversia y no esté, hay un montón de cosas que no están pactadas. De hecho, la mayoría de las cosas que pasan en la realidad quizás no figuran en el contrato. Entonces, habría que ver si hay un conflicto en ese caso, si se puede como llegar a un arreglo entre partes, en una negociación extrajudicial, etcétera. Porque es tu ejemplo y tu duda es muy amplia. Pueden pasar muchas cosas. O sea, que el inquilino, a ver, si vos me decís, en el contrato de alquiler figuraba que el inquilino podía usar de las instalaciones del edificio el tiempo que quisiera, por el tiempo que quisiera, lo cual es raro porque ya el reglamento de copropiedad establece tanto para los propietarios como para los inquilinos por ahí una organización respecto de las partes de uso común. Y después hay una modificación en el reglamento de copropiedad, ¿cómo va a quedar ese derecho del inquilino? Bueno, ahí habría que ver. Es como, me explico, muy amplia la posibilidad de cuestiones. Entonces, siempre que surja una controversia entre lo que nosotros pactamos en un contrato, cualquiera sea, vayamos a usar los medios de negociación extrajudicial y vemos si nos podemos poner de acuerdo. Y si no, en el último de los casos, porque ahí está en juego nuestro tiempo y nuestro dinero, iremos a ver si se resuelve o no el contrato. Lo que Es sucede es que, parcial lo que se modifica, ¿se entiende? vos fíjate, Nicolás, al momento a lo mejor de celebrarse ese contrato, las condiciones eran tal cual figuran en el mismo, ¿sí? Lo otro vino después, pero al momento de celebrarse no es que existía y se obvió, no, se firmó en función o se autorizó en función a lo que establecía ese reglamento de copropiedad.
¿Qué sucede? Muchas veces porque a lo mejor es un edificio que fue poniendo un Zoom, es como que se fue modernizando, ¿me entendés? Pero en el momento de vos celebrar el contrato, no había a lo mejor todo eso. ¿Me seguís? Entonces, los reglamentos de copropiedad, y sí, por supuesto que muchas veces se modifican. Es más, mira, te voy a dar otro ejemplo, que ahí lo van a ver más claro. A lo mejor ustedes celebran un contrato en el cual dice que en ese momento el edificio no era apto para profesionales. ¿Qué quiere decir? Ustedes el día de mañana se reciben de ingenieros, quieren montar su consultora, su empresa, ¿sí? En determinado edificio, pero no lo pueden hacer porque no es apto, el reglamento de copropietarios dice que no es apto para profesionales. Entonces, lo alquilan como vivienda, supongamos. Van a vivir a ese edificio y a lo mejor el consorcio, ¿sí? Decide ampliar ese reglamento de copropietarios aduciendo que quieren colocar una cláusula en la cual indique que es apto para profesionales. Ustedes al momento de celebrar ese contrato, el reglamento decía claramente que no era apto para profesionales. Entonces, fíjate cómo una modificación a lo mejor puede cumplir tus expectativas, pero no es el contrato que vos firmaste. Entonces, ahí deberás hablar con el propietario, porque el propietario que lo firmó en función a el uso de vivienda, no el uso para una consultora o una empresa. Entonces, se tienen que juntar las partes porque cambió algo en esa relación, diríamos, contractual. Entonces, si vos el día de mañana lo alquilaste con una finalidad y querés cambiar esa finalidad porque te conviene y porque justo hubo una modificación en ese reglamento de copropietarios, ahí va a haber que tiene que consensuar. Pero de partida no existía esa temática, no existía esa posibilidad de poder utilizarlo con esa finalidad, sino con el uso de vivienda. Por eso cuando dijimos al principio de las clases con Betiana, el derecho es dinámico. Es decir, lo que vos celebraste en ese momento, y a lo mejor hay cambios, pero porque por ejemplo en este caso, el mismo consorcio estableció esas pautas de modificación. ¿Me seguís? Entonces por eso decimos que 2 más 2 no es 4 en derecho, porque pueden surgir este tipo de situaciones. Te estoy diciendo hechos reales, no hechos empíricos que decís, bueno, y podría ser o se puede dar. No, no, no. Situaciones que han sucedido. ¿Se entiende un poquito cómo viene la cosa? ¿O por dónde va? Sí, sí. Pero vos al momento de celebrar el contrato, no estaban esas pautas. Entonces vos, no firmás cosas a futuro, porque en realidad no sabés qué es lo que va a suceder. No lo sabés vos como inquilino o como locador locatario, pactan en función a lo que se puede cumplir. No te olvides que del contrato emergen las obligaciones para cada una de las partes. ¿Sí? Emergen Y derechos y además, emergen obligaciones. otra cuestión, lamento decirles, pero no se van a ir de este curso con todas las respuestas jurídicas posibles, de todas las situaciones posibles de la vida. Y no. Porque acá vemos una parte de la teoría de lo que debe ser y después hay un montón de cuestiones que no vemos, porque no es un curso de derecho para abogados, es un curso de derecho para ingenieros. Está re bien que hagan todas las preguntas que les puedan surgir, dudas, etcétera, pero a veces no hay una respuesta única porque hay que contextualizar un poco ahí qué está pasando, ¿no? De las unidades anteriores que venimos viendo, de capítulos anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, ¿estuvieron mirando? ¿Se entiende lo que venimos viendo? ¿Les surgió alguna duda? No leímos nada. Claro, No no se tenemos entiende nada. ¿Se entiende, chicos? ¿No se Se quieren entiende? ir del curso, este es el momento de renunciar. Acuérdense, nos No. avisan nada más. Les tenemos fe, vamos. ¿Hay alguna duda de todo lo que se fue Sí, viendo hasta yo ahora? me termino agarrando una duda. A ver, Joaquín. Para el AP, viendo el cronograma, que la entrega sería el 3 del 5, ¿entraría hasta ese día los temas? O sea, agarro una noticia y por acá el cronograma dice que vamos a ver contratos.
esa misma noche yo puedo modificar y relacionar una noticia mía con contrato o es hasta la última clase anterior a En la entrega? realidad no es con los temas que No. veamos en la clase, es con los ítems que están puestos ahí, que Ah, ya los listo, entonces. vimos antes de la entrega, pero la noticia sí podría ser de ese día, ¿no, Gabriel? Porque no tenemos Sí. un hasta donde, No, tenemos tenemos desde. desde, claro. Pero como bien dice Betiana, por eso esto es importante que lean las consignas porque cada punto establece sobre qué capítulo tienen que ir trabajando. Se los vamos anticipando. Todo lo que van a ver en el aula virtual, es decir, el APE, las consignas del APE, ya las vimos. Entonces, Son temas que trabajen ya tranquilos. vimos. Son todos los temas que ya vimos. No vamos a estar dando un tema nuevo el día que ustedes tienen que presentar el trabajo. A ver, Janet, no entiendo la pregunta. De los temas principales que se proponen, que era ciberseguridad, energías y criptomonedas, ¿es una noticia de la actualidad asociada o hay que desplegar varias No, noticias? no, la consigna dice selecciona al menos 4 noticias con el tema Ok, ok. del punto Ojo, 1. chicos, tengan en cuenta que parte de esa evaluación va a ser la comprensión de las consignas. Sí, lean No, sí, tranquilos. estaba buscando el Word, pero no lo encontré en el campus. A ver, en total hay Eh, 16 noticias. el Word está en el mismo cuestionario para entregar, me Claro, parece. es una tarea en el aula virtual, está como tarea. Sí, sí, Entrega eso sí lo obligatoria vi, eso lo grupal, vi. pero subir individualmente. Chicos, Sí, es sí. En más, definitiva, son 16 noticias. 4 para el primer tema elegido, punto 1. 4 para los ítems que ya vimos, que son los temas que vimos en los primeros capítulos. Y 8 para persona. ¿Se entiende? Sí. chicos, Bien. ¿por qué no se meten en el aula virtual a ver si pueden visualizar las consignas? Lo único que les pido es que los equipos Sí, se son pueden ver bien las consignas. grandes, son ¿Sí? de ¿Se pueden 6. ver? Sí, 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 ya ahí sé ya Sí, que sí, sí. Lo veo, está el está. Word ahí, se puede Sí, bajar, sí. sí. los Buenísimo. equipos son grandes, son de 6 personas. Que el trabajo tenga una uniformidad. Estamos en la universidad, o sea, no es me divido acá 2, 4, 6, 8, 10 y listo. O sea, que tenga una coherencia para poder defenderlo de manera individual, que todos estemos empapados de todo, que todos estemos entendiendo qué es lo que estamos haciendo en este trabajo investigativo, ¿sí? Otra cosa, Betiana, para que tengan en cuenta. El día de la defensa no es que están los 6 integrantes. Uno va a empezar a hablar, otro. No, a cualquiera le puede tocar cualquier pregunta. Es decir, no es que van a preparar la exposición como la prepararon hoy, ¿sí? Es el trabajo, ustedes tienen que tener conocimiento de todo el trabajo porque se puede empezar preguntando la última pregunta, o sea, haciendo preguntas de la última consigna, de la primera, vamos a ir de atrás para adelante. No hay un orden, eso es lo que quiero que sepan, ¿sí? Por eso es importante que ustedes conozcan el trabajo. Como dice Betiana, si uno hace una parte, no es que va a dar esa parte, no, es un trabajo donde ustedes tienen que, a lo mejor se dividen por una cuestión de tiempos, pero el conocimiento tiene que estar y la preparación tiene que estar porque las preguntas arrancan y es en función a todo el trabajo, ¿sí? Por eso les digo que las consultas, o mejor dicho, las preguntas van a surgir de lo que ustedes presenten. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Alguien quiere Bien. hacer alguna consulta más? Mientras tenemos nuestro cronograma que sigue activo, ¿no? La clase que viene, vamos con reales, el equipo de reales solamente va a estar dando en la clase que viene, y después los sucesivos temas con los sucesivos capítulos. ¿Pasamos lista ya Profe, o pasamos ahora, que tenemos tiempo? Ya profe. está, ya ¿Ya está está? establecido, ya está. Ay, qué eficiencia. Sí.
¿Profe, se escucha? Marisol. Sí, dale, dale. Sí. Ay, porque estaba hablando y pensé no se escuchaba. Yo había mandado un mail porque nosotros damos sociedad y bueno, se ve que en el Drive ya lo dividieron en 3. Lo dije al Nosotros inicio de no. la clase, igual te contestamos el mail. Sí, pero como dijo que iba a explicar más en Lo la dije al clase, inicio de dije, la clase. sí, Quedaron sí, sí. el equipo de sociedades en general con sociedades en general, Sí, sí, sí. el equipo de sociedades en particular, con tipos societarios en particular, pusimos hasta el número de página y 2 alumnos que Hasta habían la quedado semana. sin tema con el capítulo 10 al final, concursos y quiebras, que se va a unir Caballo a ese equipo que no pudo estar en la exposición. Si sigue activo porque no vino hoy. Sí, yo tuve un problema con el tema del Zoom. Vio que no se podía conectar con el mail institucional, como que me Ujú. prohibía ingresar, entonces ingresé y tuve que salir y así, entonces fue un O lío. sea, Pero más allá de eso, más allá de la división, o sea, todos los 3 tenemos que dar el mismo día, digamos. Todo lo que es sociedad va a Sí, entrar todo el mismo día, sí o sí, en la digamos. medida de lo posible hacemos esa magia. Ok, claro, porque ahí ya nos tendríamos que coordinar entre como los 3 Ese es grupos. el trabajo en equipo, en Sí, sí. realidad, porque la coordinación se las va a ir dando los temas a desarrollar. O sea, si a un grupo le hubiese tocado todo sociedades, tendrían que igual dividirlo en una clase. Es lo mismo, ¿se entiende? Ah, Van a tener menos temas cada uno para poder exponer, porque dividimos en 3 porque es la unidad más sí, sí, larga. sí, obvio, obvio, Pero se ustedes entiende. vienen viendo cómo es la dinámica de la exposición. Nosotros, si Sí. bien interrumpimos, y es una queja enorme que tengo en las encuestas, pero ¿qué Ah, haríamos si no interrumpimos? Apalancamos a los alumnos, damos los ejemplos, hacemos el hincapié en dónde poner el foco en el tema. Em, pero digo, conciso y concreto, ¿no? El tema. No necesito oh, estar hablando ok. una hora para destacarme con mi equipo, ni profundizar más que lo que me pide la bibliografía obligatoria en la profundización de cada tema, ¿sí? Ok. Y si queremos agregar algo aparte que hayamos encontrado, se lo consultamos primero a usted, como había dicho. Traten de no agregar Ok. nada para que pueda entrar todo en el mismo día. Ok, Si lo ok. quieren Bueno, agregar para ustedes y ampliar el conocimiento, eso ya lo dijimos en las clases también, lo pueden hacer, pero no se les va a pedir en la evaluación más de lo que tienen en el programa, que lo tienen en el protocolo de aprobación, ni de la bibliografía obligatoria. bien. Perfecto, profe. Entonces, gracias por responder. Todo es más sencillo de lo que parece, chicos. Así que no hay demasiado secreto para probar. Es venir a las clases, estar con la cámara, participar, hacer las exposiciones, hacer el trabajo de AP, defenderlo bien, ir al parcial, darlo bien, listo, se terminó y promocionamos. Dicho así suena re fácil. Bueno, hay que transitarlo, pero no es nada muy, entiendo yo, alocado para aprobar esta materia. Profe, ¿Algo perdón, más? una pregunta. Sí, Sí, sí. respecto al AP, ahí ya leí todos los puntos. La única que aclara que tiene que ser una fecha desde a partir del 1 de enero es el punto 3, ¿no? Todas las otras pueden ser de cualquier fecha. Tenés 2, fíjate que Claro, tenés. las otras dos dice, no, no aclara la fecha, por eso pregunto. El punto 2 aclara la fecha y el punto 3 Ah, sí, perdón, aclara no, la no, Aclara fecha. la sí, fecha. sí, sí, perdón, Omitimos discúlpame, el sí, sí. punto 1, pero tomen para todos Para esa todos fecha. hasta a partir de esa fecha. Listo, perfecto. Bien, Perdón, pero Otra sí, se me cosa, salteó bien. chicos, que sean noticias dentro de lo que sería República Argentina. No tomen noticias extranjeras porque se van a meter en un lío. ¿Sí? Entonces, noticias de cualquier periódico, de cualquier lugar, mientras sea el territorio argentino, no hay ningún problema. Pero no traigan noticias del extranjero porque no estamos dando derecho internacional y les va a costar poder sacar adelante el trabajo. Pero si se toma una noticia del extranjero y de alguna forma se lo analiza con la ley argentina, aunque No, no caiga. no está cumpliendo con la consigna. Alumno Nicolás.
Porque dice claramente ahí que son noticias locales. Pero yo como chequeo, por ejemplo, si la razón social está fundada por ahí la noticia es argentina, pero la razón social está en Uruguay. Bueno, pero ahí depende del estará tu desarrollo. capacidad de Claro. evaluar la noticia y elegirla o no. O sea, sugerencia, no se metan en situaciones que no van a poder salir. Esa es la realidad. Por eso les digo que sean noticias dentro del país, territorio argentino. Aparte, chicos, de enero a mayo, la cantidad de noticias que hay. No es que van a tener que elegir entre 2 o 3. Fíjense, uno es formación de las leyes. Miren que de enero a mayo hay para hablar de la formación de leyes, ¿eh? Hechos y actos jurídicos. No tenés necesidad de buscarlo afuera cuando hay acá. Y lo de las O sea, leyes removido. Ignacio ¿Cómo? dice cosas que pienso yo, es la voz de mi conciencia. Siempre digo lo mismo, no es un país para aburrirse porque siempre van pasando cosas todo el tiempo. Sí. Claro, el Marisol. tema es que pasen cosas en las temáticas tecnológicas, porque acá pasan Bueno. muchas cosas, pero Bueno, ahí está la capacidad de los alumnos de legislación de la UTN de relacionar los temas que vemos con la bajada a la realidad. Ustedes pueden, son muy capaces. Así que fuerza. En la biotecnología hay un montón de la Argentina. Y más de lo que se cree. Por eso, Qué chicos, a lo mejor parece mucho el primer punto. Recuerden que tienen que elegir uno nada más. No es que tienen que desarrollar todos los Y temas. siéntanse seguros en el que elijan, porque después lo tienen que estudiar, o sea, defender, estudiar, analizar, etcétera. Ahí está también un poco, ¿no? Este caso en particular, en este curso en particular, se va a dar esto de que son muchos, entonces consensuar el acuerdo en el equipo sobre, bueno, qué tema vamos a elegir y qué tema manejamos. Quizás no manejan ninguno, bueno, entonces habrá que investigar un poco más profundamente. ¿Se entiende? Bueno, podemos terminar, si no hay más dudas ni más consultas, en este horario tan atípico, porque los compañeros, agradezcanle a los compañeros de obligaciones que fueron tan esquemáticos y prácticos en la exposición del tema. Y estamos abiertos a las dudas, a las consultas, podemos volver a rever algún tema que quedó ahí medio dudoso, confuso. Lean las temáticas, lean las consignas de la actividad, porque ahí está todo clarificado. Puede ser que no sé, se nos haya pasado algo y que dé doble interpretación, bueno, nos consultan por mail, pero creería que está súper claro lo que hay que hacer. ¿Nos vamos? ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda o algo? Lo dejamos Ninguna. mudos, ¿eh? Ay, Todo bueno. claro. Perfecto, me encanta. Entonces nos vemos el viernes de la semana que viene.